Vamos a proceder a la segunda conferencia de este ciclo de 4 conferencias sobre iconografía musical que está organizando el Museo del Prado. El miércoles pasado tuvimos una, hoy tenemos el honor además de tener como conferenciante a Diana Campó, que es dentro del tema de la iconografía musical. El aspecto de la danza es un tema muy poco tratado y tiene que ver con muchos elementos que son el cuerpo, el gesto, la danza, la música, por supuesto, también. Y vamos a tener ocasión de hacer un recorrido a través, como Diana nos va a proponer, un recorrido a través de la iconografía sobre el aspecto de la danza. Diana Campó no solamente es danzarina, bailarina, podríamos decir, especializada en música histórica, en danza histórica, ha hecho una tesis doctoral sobre la danza en la época de Felipe V, es decir, a principios del siglo XVIII, y además es coreóloga, es decir, que ha estudiado todos los tratados sobre coreografía de la danza histórica. Ella además da clases de historia de la danza en Musikene, en el País Vasco, que es una institución muy importante, y en el conservatorio, y es titulada en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid. Así que su línea de investigación está centrada sobre todo en el ámbito de la danza cortesana del siglo XVIII. Pero hoy vamos a ver algo más extenso, me parece, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, Diana. Es una cosa estupenda tenerte aquí con nosotros y espero que todo el mundo disfrute mucho de esta presentación. Bueno, en primer lugar, gracias a Cristina por esta presentación tan cálida, tan afectuosa. Tengo que decir que el gusto es mío y el honor es mío estar hoy en un sitio como este. Por eso agradezco a Cristina por haberme invitado a participar en este proyecto. Agradezco al Museo del Prado por el interés en acoger esta serie de conferencias y a mí particularmente, al equipo que está organizando todas estas presentaciones y al público que está hoy aquí también. Para comenzar, quisiera reflexionar sobre lo que supuso para mí esta invitación desde un punto de vista académico, desde un punto de vista del contenido. Cuando Cristina me propuso participar en estas conferencias en torno a la iconografía, las obras en el Museo del Prado, hice una primera búsqueda en la página web, completísima, y con las palabras clave danza o baile salieron 275 obras. Pintura, escultura, dibujo, con un arco cronológico amplísimo que va desde tiempos clásicos hasta el siglo XX. De todas esas obras, evidentemente, hubo que hacer una selección, pero bueno, creo que es un tema que da para muchísimo estudio. Entonces, al ir mirando y reflexionando acerca de qué obras elegir, me preguntaba, ¿qué nos dicen las obras de arte conservadas en el Museo del Prado acerca de la danza en otras épocas históricas? Y en relación con esta primera pregunta surgían otras, como ¿qué se entendía por danza en aquellos tiempos? ¿Cómo era valorada? ¿A qué prácticas hacen referencia estas obras?
En la conferencia anterior, Cristina reflexionaba acerca de el diálogo que se establece entre el autor y el público de la época en la cual esa obra fue creada y el público actual, cuál es el horizonte, cuál es el contexto cultural, emocional, dentro del cual nos estamos moviendo. Muchas veces es implícito y son ideas, son conceptos, son prejuicios, son valores que los tenemos tan dentro que a veces no somos conscientes de ellos. Luego, en relación con las obras del museo, podemos preguntarnos también cómo artes plásticas, como la pintura, el dibujo o la escultura, que se plasman sobre un soporte material que permanece en el tiempo, pueden reflejar un arte dinámica y que transcurre siempre en el presente, como es la danza, y cuyo soporte material es el propio cuerpo humano en movimiento. Y no se trata de cualquier movimiento asociado al trabajo o a cualquier otra actividad cotidiana, sino hablamos de un movimiento cuya finalidad es el movimiento mismo. Un movimiento que surge como manifestación de una música interior, de un ritmo, de una emoción que finalmente se expresan a través de la danza. Y otra de las preguntas que podemos hacernos es si la danza representada plásticamente nos está hablando de sí misma o está siendo empleada por el autor en un sentido metafórico, y si es así, ¿qué nos quiere decir a través de ella? Pasando adelante con esta conferencia, que quiero imaginar es como una exposición que titularíamos La danza en las obras del Museo del Prado, vamos a empezar hablando y contemplando obras de la antigüedad clásica que nos presentan dos visiones distintas de la danza, opuestas y complementarias. En primer lugar, tenemos a la musa Terpsícore en dos imágenes. Tenemos la escultura que podemos contemplar aquí mismo en el museo, y tenemos un dibujo que muestra cómo era esta escultura restaurada en el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Sabemos que esta obra pertenece a un conjunto de las 9 musas que perteneció a Cristina de Suecia y que posteriormente fue adquirido por Isabel de Farnesio. Ahora, centrándonos en Terpsícore, es una de las 9 musas que sabemos en la mitología eran hijas de Nemósine, la memoria, y habitaban junto con Apolo en el monte Parnaso, en el monte Helicón, y cada una de ellas era patrona de una forma, una expresión distinta del arte, de la historia, de la música, de la poesía en distintas formas, de la astronomía, etc. Entonces, Terpsícore, por su nombre, su nombre significa en griego la que se deleita con el baile. Ya estamos, su propio nombre nos está hablando de su naturaleza, del deleite por ese movimiento, por esa expresión que decía antes, expresa esa música interior. Esta imagen, sin embargo, es poco dinámica. Nos presenta a la musa sentada con la lira, que es una de las formas en las cuales se la solía representar, pero tenemos esta otra imagen del siglo XVIII, donde en el detalle podemos ver, vamos a señalar. Aquí tenemos a Terpsícore y aquí la tenemos. Hemos escrito muy suave en lápiz, y entonces esta imagen tiene mayor dinamismo y está representada en este caso con una pandereta o un pandero. Pero he hablado de dos imágenes, de dos visiones contrapuestas desde los tiempos clásicos. Y me refiero a las bacantes o ménades que formaban parte del séquito de Dionisos. Y Dionisos, dios del vino, era honrado con rituales en los cuales la embriaguez, el éxtasis, la pérdida de los límites,
formaban parte de su naturaleza. Por lo cual, en las vacantes, el placer de la danza puede verse como un medio para trascender y alcanzar la divinidad dentro de este contexto ritual. Pero también, como nos dice el mito de Orfeo, la danza y la idea de la vacante en general puede ser una manera una imagen de la transgresión de los límites sociales, del caos e incluso de la destrucción, porque sabemos que Orfeo muere atacado por las Ménades. La danza, entonces, nos mostraría esta oposición entre estas dos fuerzas, la dionisíaca, con una energía primaria, exultante, sin frenos, y la que podríamos decir apolínea, que establece el orden y la medida. Esta última, la visión apolínea, es la que encontramos expresada en el pensamiento de filósofos clásicos como Sócrates, Platón o Aristóteles, entre otros, quienes veían a la danza como un elemento consustancial, un elemento necesario dentro de la educación, porque a través del movimiento, a través del aprendizaje de la armonía en el cuerpo y del movimiento armónico, las personas adquirían una ética de la virtud que les permitía incorporarse a una sociedad que también aspiraba a la armonía social. Dentro de la pintura en la Edad Moderna vamos a encontrar muchas representaciones de la forma dionisíaca en las cuales la danza aparece. Bueno, tenemos aquí otra visión de las vacantes, de las Ménades. Y entonces, representaciones modernas de esta forma dionisíaca, la famosa Bacanal de los Andrios de Tiziano, donde en un paisaje, en un marco de la naturaleza idealizado, un marco mitológico que nos lleva un poco fuera del tiempo, fuera de los lugares, fuera de las normas, fuera a un espacio, podríamos decir, imaginario o sobrenatural, en el que no existen limitaciones sociales, morales ni religiosas. Vemos, dentro de este contexto de abandono, de desenfreno y de sensualidad que representan tantas figuras, como por supuesto esta mujer que duerme desnuda en primer plano, ¿sí? o los bebedores, o este anciano que también duerme. Y entonces tenemos aquí la danza con estas tres figuras tomadas de la mano, en las cuales uno de los danzantes está más ocupado en el vino, tal vez en hacer una ofrenda, ¿no? Esa mirada hacia lo alto, la jarra elevada, y tenemos a esta pareja. Podríamos decir que esta imagen es una imagen de un erotismo muy, muy contenido, ¿no? En contraste con las otras figuras, casi podríamos decir que tiene cierta modestia. Respondiendo a esta pregunta que formulaba al inicio, ¿cómo representan el dinamismo de la danza, el movimiento, en un soporte material y en una imagen estática? Podríamos decir que, en este caso, la imagen tiene una tensión vertical. Los danzantes parece que están suspendidos. Algo ha ocurrido y se han quedado flotando. Y una sensación que sugiere también el vestido flotante de la mujer. Otra imagen que va en esta misma línea de la danza dionisíaca es este también célebre cuadro de Rubens. Y aquí, también dentro de este contexto de la bacanal, podemos identificar al personaje de Baco y algunos sátiros, pero también hay personajes que son, aldeanos, personajes populares, y tenemos aquí al músico colgado en el árbol, tocando un instrumento de viento. La sensación, en contraste con la imagen de Tiziano, es distinta, es una imagen muchísimo más dinámica, donde en vez de ese sentido ascendente y ese sentido serpentino que tienen las figuras de los danzantes, voy a volver hacia atrás,
y esa idea de quietud dentro del movimiento que sugiere, aquí no, aquí es una imagen de dirección horizontal, de giro, de velocidad. No hay esa contención, aquí hay un erotismo bastante explícito, con esta mujer con el pecho al aire y este sátiro que se acerca a ella o esta pareja que se besa, etc. En contraste con ello, tenemos esta otra imagen del siglo XVIII que podríamos asociar más a ese modelo de Terpsícore. Es una imagen galante, primera mitad del siglo XVIII, que nos traslada también a un espacio natural, pero es un espacio natural mucho más intervenido por el ser humano, mucho más estilizado, mucho más idealizado. No podemos identificar con exactitud qué danza están bailando estos personajes, pero sí podemos decir por sus posturas, por la manera de colocar los brazos, también por la vestimenta y el resto del contexto, que esta pareja podría estar bailando un minué o alguna de las danzas que estaban de moda en esta época. Tenemos aquí en la esquina una página de un tratado de danza de un maestro que publica en Londres en 1735, donde nos muestra una de las figuras que se bailan en el minué, con los bailarines extendiendo los brazos a punto de tomarse la mano. Estos signos que vemos en el suelo son un sistema de escritura coreográfica que se desarrolla a finales del siglo XVII en la corte de Luis XIV. La imagen del tratado de danza no solamente nos sirve para identificar el estilo y la época, sino para diferenciarla de las danzas que vemos en las imágenes de bacanales. Esta es una danza sujeta a las reglas del arte, donde los pasos, los signos coreográficos que aquí están representados en el suelo tienen una correlación exacta y precisa con la música que está escrita en la parte superior de la página. Esto quiere decir que no se trata de bailar libremente, de expresarse libremente, de liberarse, de experimentar un trance. No, aquí hay pasos, aquí hay normas, aquí hay una correlación entre música y danza que se expresa a través de estos movimientos pautados. Y como danza sujeta al arte, modelada por un canon, compartida en sociedad, debe aprenderse para disfrutarse, tanto para bailarla como para mirarla. Con el surgimiento del cristianismo, pasando de tiempos clásicos ya avanzando hacia la Edad Media, la valoración de la danza queda subordinada a parámetros diferentes, que son los del pecado y la salvación del alma. Por lo tanto, el sentido de placer por el movimiento que está implícito en los modelos tanto de Terpsícore como de las bacantes resulta problemático dentro de estos parámetros religiosos, pues el cuerpo humano es considerado como un espacio de pecado del cual el alma debe ser rescatada, liberada, protegida. Y particularmente el cuerpo de Eva, la mujer, es el instrumento de la tentación y la causa del pecado original. Por esta razón, la necesidad de establecer unos principios generales para que el clero pudiese desempeñar su labor de guiar a los fieles, administrar los sacramentos de la confesión y la penitencia, da lugar durante la Edad Media a una controversia teológica que ha sido estudiada por Alessandro Arcangeli en su libro Davide o Salomé, del año 2000. Y esta controversia, digamos, pugna por decidir si la danza debía considerarse como un pecado o no. Y para llegar a una solución, a través del análisis escolástico, se estudian diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras en las que aparece la danza, como por ejemplo, algunos ejemplos negativos, la adoración del becerro de oro o la danza de Salomé.
que son evidentemente ejemplos de danza que puede considerarse pecado. Pero esto no es tan sencillo. La danza no puede condenarse como una actividad mala en sí misma, porque también existen en las Escrituras ejemplos positivos, como la danza del rey David o la danza de la profetisa Miriam, ambos en acción de gracias a Dios por haber sido liberados, por haber sido socorridos en la adversidad. La solución que se propone por ello y que va a continuar a lo largo de los siglos para decidir si la danza debe ser pecado o debe ser aceptada moralmente es definirla como una acción que es moralmente indiferente, es decir, ni buena ni mala en sí misma. Es una acción que debe ser valorada en el contexto de las circunstancias en las que se produce y en función de la rectitud de las intenciones de la persona que baila. Por ello, la danza es reevaluada cada vez. Dentro de la visión negativa que la asociaba al pecado, tenemos una pintura muy interesante que ilustra la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Esta parábola, resumiéndola de manera muy breve, habla de 10 jóvenes doncellas que esperan a su esposo para casarse. 5 de ellas son sabias y se preparan para recibirlo por la noche, tienen unas lámparas y se proveen de aceite para que la lámpara pueda arder durante más tiempo. Y hay otras 5 que son unas despreocupadas, que les da todo igual y que simplemente tienen lámparas, pero no se aseguran de tener suficiente aceite. El esposo tarda en llegar, se hace de noche, las vírgenes se quedan dormidas y cuando alguien les avisa, el esposo llega, aquellas que habían sido previsoras encienden sus lámparas y pueden esperar y guiar al esposo durante la noche con la luz. Las despreocupadas, sus lámparas se apagan enseguida y tienen que salir corriendo a comprar aceite nuevamente. El esposo llega y con las 5 que estaban preparadas entra en la sala del banquete, se cierran las puertas y las 5 necias se quedan fuera. Esta parábola podemos interpretarla como una advertencia sobre la necesidad de ejercitarse cada día en la virtud cristiana como forma de prepararse para la muerte y estar con el alma en paz buscando la salvación del alma. En este sentido, la imagen conectaría también con el árbol de la vida que Cristina Bordas nos mostró en la primera conferencia. Pero en este caso, la historia narrada en la parábola se superpone en su narración y se ilustra con modelos de comportamiento femenino que en la época eran considerados virtuosos y viciosos. En el lado derecho de la imagen, es decir, aquí, esta es la izquierda del espectador, la derecha de la imagen, tenemos a las vírgenes sabias, a las que podemos observar, por supuesto, esta está rellenando la lámpara, hay una que está hilando, otra está cosiendo, una está leyendo, posiblemente algún libro religioso, y hay una última que está rezando. En el lado izquierdo tenemos a las vírgenes necias. Y en el centro prácticamente el centro de la imagen, tenemos a una de ellas que está danzando. Otra está bebiendo, hay una tocando el arpa, hay otra también haciendo música, un instrumento de la familia del violín. Hay una que se ha quedado dormida en la mesa del banquete. Tenemos aquí unos naipes, tenemos unas máscaras de la comedia y la tragedia, más instrumentos musicales, un libro de música. Es decir, las necias se dedican a la buena vida, mientras que las sabias son un ejemplo de laboriosidad, de modestia, de humildad. Volviendo a cómo se representa la danza, en este caso, el vuelo, el movimiento de las ropas de la mujer que baila,
nos da esa sensación de movimiento. Y aparte de esto, es muy interesante observar en este cuadro cómo, más allá de la danza, el gesto corporal es un indicador del comportamiento, de la virtud. Si vamos a las vírgenes sabias, vamos a observar que todas ellas están con ropas muy tapadas, el escote cubierto, no se les ven prácticamente los pies, las mangas largas, mientras que las necias están con el pecho al aire, los pies, los brazos. Luego, un elemento muy, muy importante es la mirada. Las vírgenes sabias, todas ellas tienen una mirada modesta. Miran hacia abajo o están mirando hacia el trabajo que están realizando. Mientras las vírgenes necias, salvo la que está dormida, nos están mirando de frente, los ojos abiertos. Todas estas características gestuales eran muy conocidas en la Edad Media, en la Edad Moderna, como elementos que identificaban una cierta disposición moral y se les atribuía tanto virtudes, como he dicho, la modestia, la obediencia, la humildad, o por el otro lado, la soberbia, la lujuria, la pereza, todos pecados capitales opuestos. La danza en este caso vemos que cae en el lado malo. Pero, como he dicho, esto es una controversia y tenemos también esta otra imagen, el juicio final de Fra Angelico, en el cual, si nos fijamos en el lado derecho de la imagen, tenemos una alegoría, la danza, como una alegoría de la bienaventuranza, de la armonía, del paraíso, en forma de un corro donde los santos y los ángeles se regocijan en contraposición a los castigos del infierno que tenemos en el lado izquierdo. Aquí tenemos un detalle mucho más cercano. Me parece muy, muy interesante, muy bonito ver cómo esta imagen del corro puede ser utilizada tanto en aquella bacanal que hemos visto de Rubens o en esta otra forma con un sentido totalmente muy diferente. Esta metáfora de la armonía también se traslada al plano político y lo vemos en la alegoría del buen gobierno que adorna la sala de gobierno del Palacio Cívico en Siena. Esta pintura al fresco se despliega en varios paneles en los cuales se ilustra cómo las virtudes del buen gobernante hacen posible la armonía social. La danza que vemos en primer plano muestra nuevamente un grupo de danzantes tomados de las manos y vemos aquí esta mujer que canta y que lleva una pandereta en las manos. Esta imagen, podríamos decir, mientras están aquí los distintos artesanos ocupados en sus trabajos, la vida transcurre con tranquilidad, sin sobresaltos, y estas personas que danzan nos hablan de una sincronización, de un ritmo común, de una resonancia común de la música que despierta la armonía en los cuerpos individuales y en el cuerpo social. Continuando con esta idea de la armonía de la danza como metáfora de la armonía política y el gobierno pacífico, podemos ver también algunas de las pinturas que se crearon para los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria durante su periodo como gobernadores en los Países Bajos, donde fueron nombrados por Felipe II. Entonces vemos esta boda campestre en la cual la danza está aquí en un segundo plano muy lejos, pero se integra dentro de todo este cuadro, de todo este contexto de celebración ordenada en el cual el cortejo nupcial se dirige hacia la iglesia, la novia aquí en el centro, los músicos. Y nuevamente tenemos esta danza con los danzantes tomados de la mano como una visión de la armonía social.
La imagen que vamos a ver ahora es bastante rara, no es habitual verlas, y por eso creo que es muy interesante, porque es una representación también para los archiduques de un baile en la corte en Bruselas. Y aquí tenemos sobre el estrado, bajo el dosel, a Isabel Clara Eugenia y Alberto de Austria, y en torno a ellos la corte. Y entonces si nos fijamos en la vestimenta, podemos identificar a través de elementos muy claros como los cuellos de los trajes, estos cuellos abiertos de las damas de la nobleza flamenca y estos cuellos que conocemos a la moda española, como llevan los propios gobernadores. Esta imagen, antes ya de entrar a hablar de la danza, la podemos ver como esa metáfora de la armonía social que se buscaba a través del nombramiento de los archiduques como gobernadores para lograr esa pacificación de los Países Bajos a través de esta integración dentro del mundo cortesano de la nobleza de origen hispano con la nobleza local. Ahora, si miramos estas figuras, vamos a encontrar este caballero que está en una posición como haciendo una reverencia. La dama tiene una postura un poco más estática. No podemos, con estos elementos, decir además de saber que se trata de una danza cortesana. Vemos aquí en esta tribuna los músicos, era habitual colocarlos en esta posición porque desde allí arriba podían ver lo que sucedía en el salón de baile. No podemos saber qué danza están bailando o qué danza tienen intención de bailar, pero como sabemos que en esta época, a principios del siglo XVII en Europa, existe un lenguaje común de la danza que tiene una gran influencia de los maestros de danza italianos, podemos pensar que podría ser una pavana, una gallarda, una alemanda o alguna de estas otras danzas a la moda. Y vamos a ver ahora un ejemplo de una de estas danzas de corte. Vemos que es una danza que comienza muy tranquila, muy mesurada. Pero ahora se anima. Y no solamente bailaban los hombres. Vale. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Esta danza que hemos visto es, como he dicho, sigue la moda de principios del siglo XVII. El cuadro del baile en la corte de los archiduques podría estar ilustrando una escena de baile también en la corte española en estos años de Felipe III y Margarita de Austria, porque digamos que estos modelos en cuanto a la organización del espacio, al ceremonial, eran modelos compartidos dentro del mundo cortesano. Si vamos ahora al siglo XVIII, dentro de la colección del Prado, vamos a encontrar
más imágenes de danza que, sin dejar de tratarla como un vehículo para hablarnos de otras cosas, también nos hablan de la danza en sí misma y de la manera en la que era practicada en la sociedad. A comienzos del siglo XVIII, la llegada de la Casa de Borbón al trono con Felipe V supone la introducción de las modas y los usos de Francia, la danza entre ellas, primero en la corte y desde allí al resto de la sociedad. Sabemos que tanto Felipe V como su primera esposa, María Luisa de Saboya, y más tarde Isabel de Farnesio, fueron grandes amantes de la danza y que solían organizar bailes en la corte, a veces, en ocasiones especiales, grandes bailes públicos. Pero a diferencia del modelo que tenemos todos en la mente de Luis XIV, a quien le encantaba exhibirse públicamente bailando, por lo menos durante su juventud, Felipe V sabemos que era una persona más introvertida, que no disfrutaba realmente de ese tipo de exposición. Era una persona más de vivir de una manera más retirada. Por lo tanto, la mayoría de los bailes de corte son bailes privados en el cuarto de la reina, donde se invitaba a los cortesanos y de mayor confianza y a la familia. Este cuadro de Watteau, que perteneció a la colección de Isabel de Farnesio, volvemos a encontrar este tema de la boda campestre con la danza como parte de la celebración. Y en esta ocasión encontramos la danza de dos maneras. En el centro tenemos este grupo de danzantes tomados de las manos que ya hemos visto en ocasiones anteriores en otros contextos. Pero también tenemos esta pareja en esta esquina en la cual la posición del brazo del hombre nos está indicando un estilo de la danza francesa de comienzos del siglo XVIII. Esta es una postura que vamos a encontrar en todo tipo de bailes de esta época, por lo que tampoco podemos ir más allá y decir están bailando este baile o aquel otro. Pero tratándose de una representación, una imagen que representa una boda, vamos a ver una danza que se titula La Mariée, que quiere decir la casada, en este caso sería la recién casada o la novia, que fue creada para la corte de Luis XIV y que se difundió por toda Europa. Vamos a ver. Bueno, esta es una de las danzas de las que tenemos constancia que se bailaron en España a través de la difusión, en primer lugar, de los maestros de baile y, en segundo lugar, de los libros de danza de los que he hablado anteriormente. Pasando adelante en el siglo XVIII, encontramos esta imagen, este cuadro precioso de Luis Paret, que nos cuenta todos los detalles sobre los bailes de máscaras que se patrocinaron por el conde de Aranda durante el reinado de Carlos III. Estos bailes se hicieron durante los carnavales entre los años 1767 y 1773. Y no solamente se celebraron en Madrid, sino en otras ciudades importantes como Barcelona, Sevilla o Valencia, entre otras. Esta imagen, vamos a ver un detalle, aquí lo tenemos. Si en la primera imagen podemos ver todo el teatro, posiblemente el Teatro de los Caños del Peral, que se encontraba donde está actualmente el Teatro Real,
Aquí podemos ver cómo el baile es una ocasión para disfrutar practicándolo, pero también para disfrutar mirándolo. Y desde luego es una ocasión de sociabilidad y de diversión a la cual la gente asistía no solamente por el baile, sino también por la compañía, por la conversación, comían, bueno, digamos, era una velada completa. En el detalle podemos fijarnos, vamos al puntero, vale. Encontramos a los músicos nuevamente situados aquí en lo alto y dentro de estas figuras vamos a detenernos, bueno, se ve, es un poco borroso. Aquí detrás, en este punto donde estoy pasando el puntero, está uno de los personajes importantes que era el bastonero. Había varios bastoneros que eran maestros de danza a los cuales se les pagaba y eran los encargados de dirigir la función. Se entiende que ordenaban, cuando se quería bailar, ordenaban a los bailarines. Posiblemente, si alguien no se acordaba de los pasos, le recordaban los pasos. Digamos que gestionaban de alguna manera el espacio donde se bailaba para que cupiera la mayor cantidad de gente posible, para que no hubiese empujones, para que no hubiese incidentes. Vemos también la variedad de la vestimenta. Son bailes de carnaval, la gente va enmascarada, y vemos personas vestidas como personajes de la comedia del arte. Vemos también esta pareja que están vestidos de una manera que llamaban en la época de español antiguo, ¿no? Vemos como estos cuellos estilo Felipe III. Aquí tenemos otro de la comedia del arte y, bueno, personajes variados, disfraces de distintas naciones de Europa. En cuanto a la vestimenta y en cuanto al comportamiento, había un reglamento muy detallado sobre todo lo que estaba permitido y todo lo que no. Entonces, se buscaba que los trajes fueran decentes, se decía, que no fueran vestidos de mala manera, pero también se pedía o se ordenaba que se evitase el lujo excesivo. Por un lado, para evitar el despilfarro, por otro lado, para evitar incidentes como robos, y los trajes, por supuesto, que estaban prohibidos eran trajes de religiosos. Uno no podía disfrazarse de religioso ni de soldado. Entrando ahora en la cuestión de la danza, vemos aquí dos parejas, esta que está en el centro y esta otra de aquí, que posiblemente están preparándose para comenzar a bailar. Y esto lo vemos en la postura que tienen las damas, que podemos comparar con la de esta niña que tenemos en esta estampa que está abajo. Esta es la manera de sujetarse la falda cuando se iba a comenzar a bailar, ya fuera el minué o alguna otra danza. Entonces, en este caso es más visible, en este menos, pero realmente estas dos damas están sujetándose, abriendo su falda y vemos la postura de este caballero que está en el centro, que está haciendo una reverencia. ¿Qué era lo que se bailaba en estos bailes? Pues las danzas francesas que se habían introducido ya desde el principio del siglo, como los minués, y sobre todo las contradanzas, que también llegan a España, llegan a la corte con María Luisa de Saboya, que se dice que era apasionada, que le encantaba bailar contradanzas, y que son danzas que vienen de Inglaterra, se introducen en la corte francesa a finales del siglo XVII y desde allí se difunden por toda Europa. Se caracterizan, al contrario que el minué u otras danzas de pareja en las cuales bailaba una sola pareja mientras el resto de los asistentes miraba y digamos que tenían un poco ese componente, siendo danzas sociales, también tenían ese componente de exhibición ante los demás. La contradanza es diferente, no es una danza de representación, sino una danza de participación. Y con este ejemplo que vamos a ver, lo vais a entender de manera muy rápida.
Entonces, como podéis ver, se trata de una danza en un grupo de parejas, la contradanza a la francesa. Son 4 parejas puestas en un cuadrado mirando hacia adentro y a lo largo de la danza cada pareja va realizando distintas figuras y en ciertos momentos se cambia de pareja. O sea que al final todo el mundo baila con todo el mundo y finalmente cada uno regresa con la pareja con la que ha comenzado y finaliza en el sitio donde ha comenzado. Pero mientras tanto ha habido todas estas figuras. Según las memorias de Casanova, en algunas ocasiones también en estos bailes de carnaval, siempre que el conde de Aranda lo permitiese, se bailaba el fandango y, según dice, ese era el gran momento que todos esperaban. Bueno, sabemos que la visión que a veces se tiene sobre las danzas españolas por parte de los extranjeros no solamente nos habla de los rasgos que pueden tener, los rasgos formales que pueden tener esas danzas, sino también nos hablan de las expectativas, del contexto cultural, de las experiencias previas que tienen estas personas que nos hablan de ello. Entonces, muchas veces, sobre todo al hablar del fandango, se habla de una danza lasciva, que cuando bailan parecen los amantes entregados. Bueno, en fin, lamentablemente no tenemos coreografías que nos permitan reconstruir exactamente un fandango de aquella época. Podemos imaginarlo un poco a través de la música o de otras formas de danza. Pero lo que es interesante, aparte de estas distintas valoraciones, lo que sabemos a través de las fuentes históricas es que lo que dicen los propios españoles de la época, se habla de un fandango que aparece en los teatros y que, según las descripciones, parece que sí contenía elementos tanto gestuales como de canto que podían ser un poco subidos de tono, pero también es cierto, sabemos que, por ejemplo, los hijos de Felipe V en sus bailes privados de carnaval bailaban el fandango, que el fandango era algo que enseñaban los maestros de baile, con lo cual nuevamente estamos volviendo a esta idea de lo dionisíaco, el desorden, y luego viene Terpsícore a poner orden, a ajustarnos al canon. Resumiendo, lo que nos dice este cuadro de Paret es que a mediados del siglo XVIII en España ya se habían incorporado estas modas de baile vigentes en el resto de Europa y al mismo tiempo estos bailes españoles de origen popular también han sido incorporados a este repertorio del baile de sociedad, del baile de la buena sociedad. No estamos hablando de tabernas, ni de bailes de candil, ni de ambientes de moralidad sospechosa, sino realmente de espacios donde existía un comportamiento muy regulado y muy controlado. También sabemos que durante el siglo XVIII los maestros de baile, por ejemplo, en el Real Seminario de Nobles de Madrid, que como su nombre indica era una escuela para formar a la aristocracia, se enseñaban una variedad de bailes, dentro de los cuales teníamos los bailes a la francesa y los bailes españoles. Este diálogo entre formas de danza de origen aristocrático con otras de origen popular, que en este periodo se identifican con la tensión entre lo francés y lo español, se expresa de una forma muy, muy conocida en el fenómeno del majismo, en el cual personas nobles imitaban las costumbres populares tanto en la vestimenta como en la forma de hablar, en el comportamiento y, naturalmente, en los bailes. Este comportamiento en tiempos de Carlos III era visto como una grave transgresión del decoro social e incluso autores como Jovellanos se hacen eco de esta idea, censurando a los nobles que se entregaban a este tipo de juego de disfrazarse y comportarse como majos, porque decía, están olvidando que su posición de privilegio social va acompañada de la obligación de dar ejemplo al resto de la sociedad de buenas costumbres, de moderación, lo cual no tiene nada que ver con adoptar
formas de comportamiento y de expresión que se consideraban vulgares. En esta imagen de Francisco Valleu podemos ver este contraste entre los personajes populares, que diríamos auténticos, que son estos que vemos en segundo plano, ¿sí? El carretero, estos personajes aquí, que están ocupados en sus trabajos y que el pintor caracteriza con unos colores apagados, unas vestimentas ordinarias y que contrastan con el lujo, con la vivacidad cromática de los personajes que tenemos en primer plano. Estos que están bailando, tocando la guitarra, aquí hay unos señores jugando, aquí incluso podemos ver a un señor vestido de majo y a uno que va vestido con un traje a la francesa. Vemos estas dos damas y aquí en el detalle lo vemos con más claridad. Vemos en este caso el brillo de las sedas, los encajes, las cintas, los abanicos, todos los adornos de la vestimenta que nos indican que estas personas realmente no son carreteros, no son taberneros, no son lavanderas, son aristócratas vestidos de majos. La danza muestra elementos que ya están presentes en la danza de escuela francesa, como hemos visto anteriormente en la Marie, pero también elementos de los bailes populares españoles que se representan particularmente a través de las castañuelas que llevan los bailarines. Son muy pequeñitas, pero os prometo que llevan castañuelas. Esta imagen también nos dice que se trata de una danza de escuela. Esto no es un baile popular, aunque pretenda inspirarse. Y hay un elemento que vamos a ver en los pies de este señor que está aquí saltando. Si nos fijamos en la sombra, vamos a ver que tiene las puntas de los pies hacia adentro, las puntas de los pies hacia afuera y los talones hacia adentro, pero que además, si nos fijamos en la sombra, veremos que uno de los talones está un poquito cruzado por delante del otro. Esto corresponde con la tercera posición que vemos aquí de Le Maître à danser, de Pierre Rameau, que es un tratado célebre en toda Europa, que describe la técnica y la forma de la danza francesa. Un año más tarde, José Camarón pinta una escena de baile similar, en la que los elementos populares ya prácticamente han desaparecido. El paisaje no tiene nada que ver, podría ser una escena de un jardín en un palacio como la Granja o Aranjuez o cualquiera de los palacios aristocráticos de Madrid en esa época, como el de los duques de Osuna o los condes de Altamira o tantos otros. La danza, sin que podamos precisar más, es uno de estos bailes boleros que aparecen en la década de 1780 como una síntesis española de elementos y rasgos que proceden de los antiguos bailes españoles y de la danza francesa y también los bailes teatrales italianos que se introducen en España a comienzos de siglo. Estos bailes boleros, como las seguidillas, las tiranas, los olés o los fandangos, aquí podemos ver esta imagen de baile, nuevamente, los bailarines con los brazos abiertos, las castañuelas, el torso elevado. Estos bailes, a lo largo de los siglos XIX y XX, van a conformar el repertorio de lo que llamamos una de las formas principales de la danza clásica española, que conocemos actualmente como escuela bolera, que se bailó en los teatros en España, pero también en toda Europa, y que continúa bailándose y enseñándose tanto en las escuelas de danza como en los conservatorios. Mediante la transmisión oral y la transmisión de maestros a alumnos, algunos de estos bailes del repertorio se han conservado desde el siglo XIX, posiblemente con cambios en su manera de ejecutarse, pero conservando sus rasgos
sus rasgos fundamentales. Uno de estos bailes es la maja y el torero, que vamos a ver en este vídeo. Bueno, para concluir este paseo, esta exposición hablada, quisiera volver a estas reflexiones iniciales. Las imágenes de la danza, las representaciones de la danza que he elegido para esta exposición nos muestran, por un lado, este equilibrio, esta tensión, este dinamismo, esta oposición que existe entre estos elementos, siempre basados en el placer del movimiento por el movimiento en sí, esta expresión de la música interior, entre el orden y el caos, que finalmente forman parte de los fenómenos artísticos. Necesitamos esa energía vital que procede del caos y necesitamos también ese canon que nos ayuda a darle orden. Vemos también el diálogo entre estos dos polos que podrían ser las formas de la danza popular con las formas de la danza, podríamos decir, entre comillas, más cultivada o más erudita, que incluso ya en el siglo XV hay maestros de danza en Italia que escriben y dicen, desde las formas más humildes que bailan los pastores en el prado con una flauta hecha de una caña, desde allí derivan todas esas formas más refinadas y más elegantes que vemos en las cortes de los príncipes, bailados por damas muy dignas y muy modestas.
vemos también ese contraste que se produce entre lo tradicional y lo nuevo. Cómo muchas veces aquello que pensamos que es nuevo en realidad es una forma, una nueva manera de reformular cosas que ya conocemos. Y finalmente creo que independientemente de todas estas variantes y donde nos queramos situar en un punto o en el otro, yo espero haberos transmitido el placer de la danza. Muchas gracias.